Hoy en Cara a Cara tenemos mesa de análisis con el doctor Jorge Rocha, con el periodista Omar García, con el doctor Eduardo González. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 4 minutos. Comenzamos mesa de análisis. Una semana con muchísima información. Tenemos ya resultados casi definitivos después de los cómputos de las actas en Coahuila y el Estado de México. Se amplió un poquito la ventaja para el PRI en ambas entidades. En Coahuila termina en el 2.8% la ventaja de Miguel Ángel Riquelme, el candidato de la coalición PRI-Partido Verde. En el caso de Estado de México queda también en 2.9% la ventaja de Del Mazo con respecto a Delfina Gómez Álvarez. Ya comenzarán ahora los procesos de impugnación y las distintas variantes relacionadas con las querellas jurídicas, pero el cómputo final de los institutos locales terminó el día de ayer, por supuesto con muchísima polémica, con muchísima, argumentos para reclamar que la elección no fue limpia, que hubo elementos fraudulentos que intervinieron en el par de elecciones. También una semana que nos deja, los coletazos de lo que significó el discurso de Enrique Alfaro el viernes pasado y su relación con los medios de comunicación. También el gobernador del estado y los alcaldes se pusieron de acuerdo para echarle la culpa de los problemas de seguridad al nuevo sistema penal acusatorio. Y en temas internacionales, la dificultad para Donald Trump, la discusión en el Senado, sobre todo por la intervención de Rusia y la salida del exdirector del FBI, que tuvo que comparecer, James Comey, en el Senado de Estados Unidos. Y por supuesto ayer la elección británica, que le quita la mayoría absoluta a Theresa May, la deja a 2 escaños de la mayoría, cuando en realidad lo que buscaba era un mandato claro para poder negociar los términos del Brexit. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y sí, ha sido unas semanas con demasiados temas políticos. Y electorales, ¿no? Y electorales, así es. Omar García, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias Enrique. Gracias por acompañarnos. Eduardo González, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. Eduardo, pues arráncate con el tema de las elecciones, con Coahuila, con el Estado de México. Se terminaron los cómputos y pues con muchísimos señalamientos de fraude después de la elección. Pues sí, creo que después de lo primero que vimos en relación al PREP y luego al conteo rápido, pues yo creo que lo que venía era pues nada más cuadrar las cifras. Y pues a pesar de tampoco que estaba fácil, porque claro, había diferencia. Sí. Casi siempre es algo natural, pero en este caso no lo fue. Pero de todas maneras me parece que más allá de los votos que le faltaron, en todo caso, a Delfina, suponiendo Estado de México, que ¿no? en el Estado de México, y Anaya, el candidato panista en Coahuila, me parece que el punto importante tiene que ser no los votos que les están haciendo falta, sino en todo caso los votos que todavía sigue recibiendo el PRI. A mí me parece que, tomando en cuenta las condiciones del país, las condiciones de estos 2 estados en particular, el PRI de los Moreira, el PRI de Rubiel, de Peña Nieto, de Catepec, el PRI Atlacomulco, un estado con altos niveles de pobreza, de desempleo, de feminicidios, de mujeres desaparecidas, que exista todavía esa cantidad de votos, a mí me parece que es de mayor preocupación esa presencia de votos priista que la ausencia de algunos votos por el Partido Acción Nacional o por Morena o por otro partido. Creo que la reflexión, a mí me parece, tendría que estar centrada más en estos los votos 2.4 millones de votos que sí obtuvo. Así es. ¿Cómo explicar ese número de votos? ¿De qué manera podría explicar incluso el mismo PRI cómo es que la gente sigue votando por ellos? Omar García. A mí lo que me llama la atención es lo desasiado de la elección en Coahuila, de cómo nos fuimos a dormir el domingo en la noche con festejos de Guillermo Anaya y nos levantamos
con un Riquelme que repunta en el PREP y donde incluso la autoridad electoral parece que está inmiscuida, ¿no? Sí. En este cochinero. Sí. Eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención también las reacciones ya después de eso, como los candidatos que no son precisamente de Acción Nacional, sino los demás, tratan de cobijar ya a Guillermo Anaya, de decir, esto es una elección con fraudulenta, pues, ¿no? Y vamos a ir todos juntos. Y también me llama la atención que en un acuerdo o me parece que eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, de decir, ok, vamos juntos todos en Coahuila por la elección del PAN, frente, ¿no? Claro, pero frente ayúdenme opositor. en el Estado de México. En el Estado de México yo tengo posibilidades de ganar con Delfina Gómez y parece que ahí la Barrales dice no. Porque aparte en el caso de Coahuila, te cedo la palabra, Jorge, hay elementos que son muy preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que el Instituto Electoral de Coahuila haya parado el PREP en el 72% cuando estaba la ventaja de Riquelme. Cosa Recordé a Bartlett, no sé por qué. ¿Recuerdas alguna elección estatal con que de pronto digan el PREP se para aquí? ¿Por qué? Pues porque sí, aquí se para el PREP. O sea, es muy poquito, 72% todavía no, y más con una ventaja tan pequeña. En ese momento había 11,000 votos de diferencia entre el candidato del PRI y el candidato del PAN. Y segundo, Jorge, que también me parece, digamos, llamativo en el caso de Coahuila, es que cuando dan el conteo rápido, a medianoche del domingo, ya para pasar al lunes, tenía ventaja el candidato del PAN en el conteo rápido. Así es. Cosa que contradecía directamente al PREP. Y se supone que de alguna forma tienen que ir de forma paralela, ¿no? Sí. Jorge. Sí, mira, yo creo que en Coahuila, bueno, voy a hacer como un análisis un poco más amplio. En el caso de Coahuila, efectivamente, en la gobernatura sí se da, bueno, hay evidentemente una cuestión muy desasiada. Creo que es afortunada la creación de este frente opositor para defender el voto. Obviamente, tanto Coahuila como Estado de México se van a judicializar. Son dos elecciones donde va a haber impugnaciones, entonces, por lo tanto, la declaratoria de, digamos, de los ganadores se va a retrasar. Pero fíjate, en el caso de Coahuila hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que el Congreso lo gana el PAN. Sí. O sea, de los diputados de mayoría relativa, el PAN se lleva 9 y el PRI se lleva 7. Y de los municipios, el PAN se lleva 10 de los 26. Entre ellos Torreón. La capital, ¿no? Sí. Torreón, pero Saltillo se lo lleva el PRI. Es la capital política, económica. Sí. Se lleva también Matamoros, Saltillo sí se queda con el PRI. Pero es decir, al final lo que va a tener Riquelme, si es que estos, bueno, a pesar de la judicialización termina siendo gobernador, es que va a tener un Congreso en contra y va a tener ciudades muy importantes en contra. Es decir, sí va a haber un escenario distinto en Coahuila en términos ya más de poder dividido. De poder dividido y Riquelme no va a poder gobernar como lo hicieron los anteriores. Digo, para empezar, ya no va a poder endeudar al Estado. Si efectivamente el PAN se empeña... No los cuques, Jorge, no los cuques. Eso de no va a poder. Tan pero, tajante, siempre hay forma de abrir la chequera. Siempre hay forma, siempre hay manera. Es decir, la posibilidad de hacerlo va a ser mucho más limitada, remota, ¿no? Sí. En el caso de Morena, en el Estado de México y la elección de Veracruz, yo creo que Morena, bueno, finalmente el problema en el Estado de México, tanto para Morena como el PRD, es que ese voto no se traduce en nada en términos de poder formal, porque lo único que estaba a disputa era la gubernatura. O sea, eso no se traduce en congresos o en ayuntamientos. Municipio, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que es en Veracruz, donde efectivamente Morena, por ejemplo, sí se lleva las principales ciudades del estado. Ahorita Sí, y se lleva como el 60% de los municipios de la Alianza PAN-PRD, ¿no? Sí, se lleva, bueno, la Alianza PAN-PRD se llevó 110. De 202. Es decir, hay una ganancia muy... 102 exactamente. Y entre las ciudades importantes de la alianza que ganaron está Boca del Río, Córdoba, Pánuco, Papantla, Tantoyuca y la capital, Veracruz, que en realidad todas son ciudades medias salvo Veracruz, sí, que es como la gran capital. Sin embargo, Morena se lleva Coatzacoalcos, se lleva Jalapa, Minatitlán y Poza Rica, es decir, las grandes ciudades de Veracruz, los centros económicos se los lleva Morena. Yo creo que para mí este es la verdad el mayor triunfo de Andrés Manuel López Obrador en esta elección en términos reales, porque eso sí se va a traducir obviamente en votos, obviamente en apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso Hay que decir, perdón, Jorge, que en el caso de Veracruz,
también hay varios síntomas de elección de Estado, ¿eh? Ah, sí. Operada en esto por Sí, el en la gobernador de alianza. PAN PRD, Sí, claro. que se apellida Pero Yunes, fíjate, ¿no? pero es muy, muy curioso que en este caso, en realidad, lo que ganó fue, lo voy a decir un poco feo, lo que ganó fue la pedacera, ¿eh? O sea, Veracruz, ciudades medias y la pedacera. Sí. Los centros políticos y económicos no los pudo ganar Yunes. Eso hay que analizarlo. Más solo Boca del Río, ¿no? Boca del Río Sí. y Veracruz, ¿no? Veracruz, la exacto. capital, ¿no? Y en el caso de Nayarit, pues obviamente ahí al PRI le pasan por encima. O sea, la alianza arrasa literalmente. O sea, se lleva la gobernatura, se lleva 10 de los 20 municipios, entre ellos Tepic y Bahía de Banderas. O sea, finalmente Bahía y Tepic se quedan con la alianza. Y en diputados, o sea, se lleva 15 de los 18 diputados La de coalición. mayoría relativa. Es decir, va a tener una mayoría abrumante. O sea, Echeverría va a poder hacer literalmente lo que quiera en términos políticos en el estado de Nayarit. Y curiosamente, el único distrito de mayoría relativa que gana el Morena en esta elección fue en Nayarit, en Acaponeta. ¿Sí? Gana un distrito de mayoría relativa. El único que ganó en todo lo que se compitió. Ahora, Eduardo, es interesante que después de la elección, y nos pasa mucho cuando hablamos de fútbol, hablamos más del árbitro que de la cancha, ¿no? De los resultados, sí. Es la realidad, ¿no? En el fútbol A ya nos propósito de la acostumbramos. última final. Bueno, no hablemos, Jorge, no hablemos de esos temas, por favor, sobre todo porque habría que recordar cómo ganó el Atlas su campeonato en los 50. Oye, pero digamos, pensábamos que habíamos avanzado en términos electorales. Acuérdate que la reforma de 2014 tenía como objetivo precisamente darle mayor autonomía supuestamente a los órganos electorales con relación al gobernador. Y lo que vimos en esta elección es que, pues no, Sí, el árbitro jugó un papel fundamental. El INE no intervino en nada. En nada de nada. Cada que pasan los procesos electorales, bueno, finalmente mi origen me traiciona y pues voy a la historia. Y yo recuerdo cuando tuvimos el primer instituto electoral ciudadanizado con José Waldenberg y las fuertes críticas que se le hacía a ese organismo, siendo pues está partidizado, está de repente medio pintado de algún color, Claro. pero al paso del tiempo ya quisiéramos regresar a tener ese instituto electoral con relación a los que pero eran tenemos tipos de prestigio. ahora. Más allá de si tenían lealtades políticas, eran tipos de altura. Pero de ahora prestigio, tú ves ¿no? los institutos electorales en los estados son un que están cochinero. prácticamente a disposición del poder central, del color que sea. Pero la reforma electoral era para evitar eso. Sí, pero finalmente la reforma lo logró, electoral no lo está logrando, y creo que de nueva cuenta los institutos electorales se quedan muy por debajo de las necesidades político-electorales de los partidos y de la población. O sea, me parece que ni siquiera es un asunto que tenga que ver solamente en relación a apoyar a algún partido en particular. En general, en el proceso, los institutos electorales se siguen quedando cada vez más y más cortos. Creo que la ciudadanía no solamente los está rebasando, sino la capacidad de hacer chanchullo No, sí, por parte de los partidos políticos. Oye, los está pero rebasando. El clientelismo de ya calle. llegó a un nivel por ejemplo, con Del Mazo en el Estado de México, que ya se llaman, digamos, pagarés electorales. Te doy una lana, pero después si gano te deposito más. Sí. Es decir, como un bono. Bueno, incluso Como un bono porque ganamos. Incluso No, hubo es denuncias increíble. Es increíble. de gente que recibió la famosa tarjeta Sí, esta rosa. rosa sin recurso. Sí, aquí está y votas. por Y eso. cuando fueron al cajero, bueno, pues no había nada. Pero se supone que si ganas te depositan. Sí, Eso o sea, es para evitar, para darte un incentivo para que realmente votes. A lo que me refiero es que el clientelismo ha evolucionado de tal manera Claro. que ya este tipo de cosas suceden. Les recuerdo WhatsApp 33 18 80 76 41. Escríbenos, danos tu opinión. ¿Crees que la elección del domingo pasado, los resultados fueron fraudulentos o crees que fueron elecciones limpias? Vamos al corte y regresamos a Cara a Cara. La cantidad exacta de sonido. Zona 3, 91.5. Comunícate al 3122-4200 y al 3122-4266. De la mañana
con 21 minutos, estamos platicando sobre las elecciones, sobre los resultados que nos dejaron los comicios del pasado domingo. Y Jorge, ¿cómo queda digamos, la perspectiva de cara a 2018? Cada quien está haciendo, me parece, análisis un poquito, digamos, para fortalecer su posición. En el PAN, Anaya y Margarita están pugnando por ver quién queda mejor de cara a 2018. Morena reivindica el avance electoral, sobre todo en el Estado de México, pero todavía no gana ni una sola gobernatura, hay que decirlo. Ya no ganó ninguna gobernatura. El PRD como que respira y dice, vamos a jugar de bisagra en el siguiente proceso, veremos quién, Morena o el PAN. Está difícil, ¿no? Sí. Digamos que hay tantas cosas que comparten Morena y el PAN que me parece interesante que estén en esa disyuntiva. Y el caso digamos, del peñanetismo en general y del presidente, que también tiene una especie de respiro, ¿no? Mira, yo lo que veo es, yo veo triunfos con sabor agridulce en todos los casos, tal cual. Y entonces, por lo tanto, al 2018 nadie llega realmente posicionado. En el caso del PRI lo que vemos es la maquinaria electoral a todo vapor, o sea, funcionando a todo lo que daba, y que solamente les da para ganar en la mitad de las elecciones, y en las dos que ganan con márgenes realmente apretados en términos de gobernatura, y vuelvo a repetir, en el caso de Coahuila, perdiendo la mayoría del Congreso. Es decir, el PRI sí gana, pero gana con una gran incertidumbre. Y claro, es que el Estado de México pierde 30 puntos, sí, que son 2,5 millones de votos. No, y de hecho le votaron en contra el 60%. Si lo sumas toda la oposición. 70, ¿no? Sí, 70%. Y gana por el verde y por esos, porque en votos PRI contra Morena tiene menos el PRI. Entonces, en ese sentido, es la gran preocupación del PRI es gana, pero gana apenitas con todo lo que tenía. Obviamente esa operación electoral no la va a poder hacer en la elección federal, al menos con esa intensidad y en todos los territorios. Entonces, desplegó a todo el gabinete. Claro, ganas, pero ganas así muy, muy apretado, ¿no? En el caso de Morena es lo mismo, efectivamente sí creces mucho, sí ganas estas ciudades que había dicho, pero finalmente otra vez a Morena no le alcanza solo, tiene que hacer alianza. Esa es ¿Y le va a costar? Le va a costar. Mucho, porque los chuchos saben negociar. Sí, ¿no? sí, le va a costar. Si algo saben es negociar. Pero yo creo que la señal para Andrés Manuel es clarísima, sí, y es, si no negocias, el riesgo de perder es alto, porque la maquinaria todavía está funcionando, la maquinaria del PRI, ¿no? En el caso del PRD, yo creo que ya se ubicó en su justa dimensión, y vamos a jugar para que nos seduzcan y hacer la alianza, ¿no? A eso va a jugar el PRD básicamente, que va a ser, como dicen por las señoras por acá, para completar la cuota electoral, mandado, ¿no? Tal cual, esa es la posición del PRD. Yo creo que es el que en ese sentido sale como quizá el más favorecido en este proceso, ¿no? Sí, porque se ubica ya en su posición, de decir, nosotros vamos a jugar de aliado y vamos a cobrar cara nuestra alianza, ¿no? Básicamente. Y en el caso del Partido PAN, Nacional, pues yo creo que en este caso sí fue el que le fue peor de los cuatro, para mi gusto, porque además esta salida temprana de Anaya, ¿no? No habían cerrado. A las 6 de la tarde en Nayarit todavía ni siquiera habían cerrado fue un gravísimo error en términos políticos, porque al final, básicamente no se quedan con nada. Y ojo, en el caso de Nayarit, que es donde el triunfo es más grande, la alianza quien la arma es el PRD, no la arma el PAN. Y además Echavarría es un outsider, él no es panista. Entonces no podemos hablar de una gobernatura que le va a responder Yunes, pues a Anaya. es Yunes, ¿no? Son sus candidatos, es un grupo político de Veracruz. Es decir, yo creo que en este caso, ahora, aquel subida que tuvo en 2016 el PAN, ahora ya no sucede. Creo que es el partido que queda más golpeado después de esta elección, y quizá, fíjate, a lo mejor Anaya, precisamente viendo que eso iba a suceder, quiso hacer este adelanto para medio taparle el ojo al macho. Lo de la alianza de 2018. Sí, francamente creo que le fue mal, ¿no? Omar, ¿quién gana, quién pierde con rumbo a 2018? Yo creo que el PAN pierde, porque hace el ridículo en el Estado de México. Sí, comparto. El 10%, hace el ridículo. Sí. Hace el ridículo con Josefina Vázquez Mota. Pierde porque necesita el PRD para lo que hizo en Nayarit, y porque hoy necesita estar defendiendo una elección que es muy difícil que la vaya a ganar en Coahuila, ¿no? Yo creo que el gran perdedor es Acción Nacional, y lo que viene después también me parece un poco patético, ¿no? Esta onda de
Margarita ya discutiendo, me voy. No, y que se nombre candidato en un mes. Hoy lo escribía Diego Peters en su columna, es como pedir que amanezca a las 3 de la mañana. Pues no. O sea, no Claro. el PAN no va a nombrar candidato en un mes. Pues no tiene ningún sentido, falta un año. Tiempos oficiales. Claro. ¿no? Sí, creo que también Morena le mete un susto al PRI en el Estado de México porque tuvo que hacer uso de toda la maquinaria y a carretadas de dinero, pues, ¿no? O sea, en la elección ver, por ejemplo, al secretario de Salud, a José Narro, en Ecatepec, haciendo la de coordinador de campaña, pues me pareció hasta excesivo, pues, ¿no? Patético, ¿no? Bueno, Para alguien con Luis su Enrique Miranda trayectoria, también, por ¿no? Dios. Luis Enrique Miranda, Sí, secretario sí, de sí. Desarrollo Social, que por cierto hoy se avienta una declaración en el Universal, no sé si la viste por ahí, Eduardo, donde dice, no, es que es mejor trabajo que regalar dinero, ¿no? Que lo diga eso el secretario de Desarrollo Social. ¿Quién gana, quién pierde, Eduardo? Pues mira, comparto lo que han estado comentando aquí, solo pues sumar lo siguiente, me parece que en el caso de el PAN, creo que yo más que hablar de si gana o pierde el PAN, creo que quien gana es Ricardo Anaya. ¿Ah, sí? Sí, a mí me parece que si a alguien en el fondo no le convenía ganar Coahuila es a Ricardo Anaya. Yo creo que ese triunfo en Coahuila fortalecía a Margarita y a Calderón, Sí, por la y en candidata. ese Bueno, sentido... dentro de la lógica interna. Sí, no, de o sea, acuerdo, pero de así, acuerdo. en esa, Sí, en sí, esa sí, lógica, y ni siquiera una lógica panista, sino en una lógica de Ricardo, me parece que... En la lógica de las cuotas y las así es. tribus, ¿no? Él creo que no sale tan mal librado después de estos resultados. En el caso de Morena, me parece que sucede lo mismo. Es decir, Andrés Manuel, porque hay que plantearlo de esa manera, no es Delfina y no es ni siquiera Morena, es Andrés Manuel en el Estado de México, gana perdiendo. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimos votos y porque además el siguiente año no estará gobernando en un estado altamente conflictivo y por el contrario tendrá un año para estar con la cantaleta de el fraude, miren, y además el que llegó a Toluca no saca el burro de la milpa aquí en el Estado de México. Que no lo va a Fíjate, sacar. Así es, que no lo va a sacar. Y en ese sentido, pues Andrés Manuel está afuera diciendo, vean, miren, Yo no creo votaron por nosotros. Sí. O sea, yo creo que ahí Sí. el ganador... Le da discurso, le da Es, narrativa. claro, es Ahora, Andrés Manuel. sí se sigue fortaleciendo esta idea sobre Andrés Manuel, que compite, que es atractivo, pero que no gana elecciones. es. Creo que esa es idea un sí pendiente, está ahí por sobre, supuesto. no gana una elección. Claro. Es decir, y lo tuvo en Veracruz cerca, ha tenido otras entidades y no ha podido Morena ganar una elección. Y te diría que también cuando hacemos el análisis de los microdatos, que lo hace muy bien el doctor Jorge Rocha, vemos cómo Morena y la izquierda en general amplían su importancia en algunos cinturones del Estado de México. Por ejemplo, Naucalpan. Naucalpan es un histórico bastión del PAN y en esta elección ganó Morena. Atizapán también. Atizapán. Es decir, si pensamos en 2018, Andrés Manuel puede construir en la Ciudad de México una hegemonía, pero en la Ciudad de México ampliada, no solo Distrito Federal, en la Megalópolis. Estamos hablando en un tercio de la población. Ahora, sin gobiernos locales, sin estructura, sin esa cantidad de dinero, que yo creo que el Estado de México también, por eso es importante, 260,000 millones de pesos de presupuesto que no va a tener Andrés Manuel. Ahora, me parece que también hay otro asunto que habría que tomar en cuenta, que es la cuestión del PRD. Creo que sí es cierto que el PRD está llegando a su justa dimensión. Ya decía en alguna ocasión Jorge que iba a ser como el Partido Verde. Yo creo que ahora va a ser como el Partido Verde del Partido Verde, que eso todavía es más grave. O sea, como encuentro social. Sí, o sea, ya esto va a ser todavía más complicado. Yo creo que el problema de las alianzas del PRD se debe de solucionar a partir de hacerlas de manera más transparente. Es decir, de manera pública van con un partido, pero es evidente que la candidatura del PRD en el Estado de México se armó, se orquestó y se pagó desde el PRI. Sí. O sea, yo Sobre creo todo que el ascenso. Sí, o sea, yo creo Porque Juan claro. Cepeda era muy poco conocido cuando se nombra. De repente empieza a pero subir. como la espuma. Claro, entonces hay dineros de otros lados. Yo creo, está bien que hagan alianzas con quien quieran, pero de manera más clara, más transparente, porque de lo contrario, el PRD incluso, pues dejará de ser hasta una opción digna de alianza. Es decir, quién sabe si el PAN o Morena o alguien más se quiera acercar al PRD en esas condiciones. Pero los votos que rescata, en este caso Cepeda, le dan canicas, ¿no? Para negociar. la Es que es 18% y son más de 1 millón de votos en el Estado de México. No, lo que pasa es que Juan Cepeda, además lo hizo bien. Yo creo que de todos los candidatos a gobernador, Era buen candidato. todos
De todas las elecciones era el mejor candidato. Cosa que no es incompatible con lo que dice Eduardo. No, por es supuesto buen candidato que no. y yo también creo que No, el lo que gran pasa es ascenso que- electoral, por supuesto que No, es viene que la de inversión Pinos, del claro. PRI la vio No, es que positiva, ¿no? dijeron, a ver, Del Mazo puede subir muy poco, algo le puede rascar a Josefina, y por eso el giro conservador final No. de Del Mazo, que le preguntabas, oye, Del Mazo, ¿qué piensas de la economía? Y te decía, estoy en contra de los matrimonios homosexuales. No, a ver, de la economía también, que no aborten las mujeres. Es decir, dio un giro conservador para rascar votos ahí, y se dio cuenta que la única forma de que Morena no ganara era dividir el voto de la izquierda en Nesa, en Ecatepec y en estos Y municipios. crecer ¿no? a Cepeda, ¿no? Exacto. Que al final Atrás. también se termina llevando de corbata a Josefina, ¿eh? Porque yo creo que también hay votos de, Ah, sí, de sí, de Josefina acuerdo. Sí, que se van al que PRD. se van al PRD. Eso también es un movimiento bastante interesante, ¿no? Vamos al corte, 33, 18, 80, 76, 41. El viernes pasado, en la inauguración de obras en la ciudad, Enrique Alfaro tuvo un discurso desafortunado donde habló de los medios de comunicación, donde habló de la aprobación de la ley electoral en el Congreso, habló incluso de Pedro Kumamoto y la operación que había tenido el gobernador del estado, y luego de este discurso se han derivado distintos debates en la opinión pública sobre la relación que debe existir entre los gobiernos y el periodismo, sobre el respeto al periodismo y sobre, digamos, cuál debe ser el vínculo adecuado entre el poder y los que generan la información. Jorge Rocha, no sé cómo viste este evento donde Enrique Alfaro llama a 3 periódicos en particular, a Mural, a NTR y a La Crónica como periodismo basura. Después, la semana siguiente, creo que fue el martes, el Día de la Libertad de Expresión, escribió un artículo donde se retractaba de esos dichos, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, una democracia yo creo que sí se vale que la clase política pueda dialogar con los medios para decir, a ver, Incluso criticar, ¿no? y criticar y decir, ¿sabes Más que qué? dialogar. No, pero puedes decir, a ver, te equivocaste en esto porque te O faltó Toussaint esta dijo una información, mentira. por esto, es decir, se vale. Sí, claro. Se vale que pueda haber esta como réplica, reflexión, rectificación, matiz, como queramos llamarle. Y creo que una democracia sólida te permite ese tipo de escenarios. Sin embargo, yo creo que Alfaro se pasó de la raya, tal cual. O sea, cuando tú llamas a un periodismo basura, ahí sí yo creo que ya rebasó ese límite, porque estamos hablando ya de una descalificación de otro tipo, estás hablando de una agresión, estás hablando de, pues sí, de una denostación al medio, y a mí me parece que lo que muestra claramente, pues es lo que varios hemos dicho, pues Alfaro tiene una vena autoritaria, que además tiene casi toda la clase política de Jalisco, o sea, tampoco es que sea él, o sea, digo, No es a ver, exclusivo. no es exclusivo, no, bueno, a ver, de los medios basura, la mentada de madre de Emilio, tampoco es la misma lógica, No, ¿eh? yo creo que sí hay muchas diferencias No, entre es- medios basura y mentar de la madre a los... Es la misma lógica, o sea, es la no misma me parece lógica. el mismo insulto, pero bueno. Quizá no es el mismo insulto, pero es la misma lógica que está atrás, que es, si me criticas, te descalifico y te agredo. Lo que algunos poquitos dicen, Ajá, me vale. Sí, es la misma lógica, porque también fue a medios. Es decir, nomás claro, uno sí me entró a la madre borracho, que es la diferencia, y el otro se enoja y dice son medios basura. Pero lo que está atrás es esta vena autoritaria y la incapacidad de entender cuál es el papel que juegan los medios de comunicación Una sociedad democrática. en una sociedad democrática, que que es tiene que que ser te contrapeso critiquen. y tiene que Así ser de crítica, sencillo, y te cosa tienes que no quita acostumbrar. que los medios de comunicación también debemos recibir críticas. Ah, por supuesto. Críticas, cuestionamientos. Y también la prensa es muy de la misma sensible, forma. de piel Por eso, sensible, sin de la duda. misma forma. Bajo cauces democráticos, con respeto, con tolerancia, con lo que sea. Totalmente, ¿eh? Pero sí creo que nadie puede entender que si tiene un micrófono delante y que si todos los días hace críticas y si todos los días se mete en temas, de pronto alguien no le puede responder. Omar. mira, yo lo que veo un poquito más de fondo es un alcalde desesperado porque la ciudad no va al ritmo que él quisiera. Y entonces en esta desesperación, estas críticas, pues las ve y las siente personales y se van sumando incluso a las calificaciones que han empezado a dar, por ejemplo, el observatorio
Jalisco cómo de vamos. Jalisco cómo vamos. Por cierto, lamentable que no hayan ido los alcaldes el miércoles a la presentación de los resultados. Es que ellos mismos le entiendo que abonan, tuvieron Dios. diferencias metodológicas en la forma en que se incluyeron los indicadores, lo que sea, pero creo que hubiera sido un buen mensaje de los alcaldes. Y entonces todo esto abona, incluso un día antes de este discurso, Enrique Alfaro se enfrenta con uno de los vecinos de otra colonia que le reclama que las obras que están haciendo son una cochinada porque Sí. no los están consultando. Entonces, si a esto le abonas que la ciudad no camina al ritmo que él quisiera, que lo están criticando, que Jalisco como vamos también le suma a estas... Pero lo suma con datos. Augusto haya sido muy, muy respetuoso diciendo estos indicadores son los de percepción, las encuestas, pero no es para sacar ninguna conclusión de ningún tipo. Cada quien, el periodismo, los analistas, que saquen las conclusiones que quieran, ¿no? Y entonces, pero ya llamar basura a Sí. un periodismo, que me parece que incluso la disculpa que da el martes ni siquiera es proporcional al nivel de insulto. Sobre todo esos medios, ¿eh? Yo sí creo que hay pasquines, desde mi punto de vista, que son basura. Sí lo creo. Sobre todo algunos pasquines políticos que viven como rémoras de lo que les da el Estado, el gobierno, que los mantenemos todos porque al final son dinero de nuestros impuestos, pero los 3 medios que nombró, pues por supuesto que no. No Y- tiene nada que ver, ¿no? Es que ese es el problema. O sea, finalmente yo creo que sobre los pasquines, que Por yo eso. creo que la mayoría compartimos, ahí ¿No? como que no hay problema. Es que aparte ni siquiera es periodismo. Claro, ¿no? pero el asunto es que estos medios, No, claro. dices, por supuesto que hacen periodismo, ¿no? Te puede gustar, ¿no? Eso es Compartir una línea distinto y además editorial. eso, podemos incluso discrepar de las líneas editoriales, Fíjate, que eso es normal. Porque de pronto los ¿no? periodistas nos metemos mucho en el asunto de los medios y la relación con los gobiernos, pero creo que sí es un asunto que excede eso. Por ejemplo, con lo que pasó en el vaso del regulador del DEAN, las críticas que hicieron algunos vecinos y también que en su momento se subió al tema, creo que con precisión, Arturo Gleason también fue en su momento descalificado. Lo que pasaba también en Huentitán con el proyecto y la oposición de algunos vecinos y académicos del CUAD, igual descalificados, hay políticos detrás. Creo que tiene que ver con una forma de entender el disenso, sea periodístico, sea social, sea de protesta. O sea, no diría Ahora, solo con los periodistas. Mira, y hay un problema con Alfaro, y es que como se asume o está en campaña para gobernador, entonces cuando tú estás en un ejercicio netamente de gobierno, vamos a decir, te relajas con la crítica porque ya sabes que es un asunto connatural al ejercicio de gobierno que te están criticando, ¿sí? Pero como eres candidato, o te asumes como candidato, o te vives como candidato permanente, entonces claro, la crítica se ve pues de esa manera y entonces respondes como si estás en campaña, no como gobernante. Creo que eso lo tiene que cambiar, Enrique. Eduardo y después Omar. Pues a mí lo que me parece es que cuando los gobernantes, y en este caso Enrique Alfaro, se están frente a una situación que no les agrada por el caso particular, la crítica, los señalamientos de los periódicos, de los periodistas, y tienen respuestas como la que le escuchamos al alcalde. A mí lo que más me preocupa es que con muy poco llegan a su nivel de incompetencia. Y me parece que ese es un asunto muy peligroso. ¿De incompetencia o de intolerancia? No, de incompetencia en el ejercicio de gobierno. O sea, me parece que incluye, desde luego, la falta de tolerancia. Pero yo creo que cuando los periodistas, que sin tampoco decir que pues son los que están cargando la bandera solo de la democracia y la transformación y demás, pues no. Pero cuando hacen su trabajo, te puede gustar o no te puede gustar, y lo puedes Tienes decir, derecho a pero responder, con hombre, argumentos. claro. Decir, "Bueno, esta nota no me gusta, de Oye, tal manera no están cubriendo". Sí, por ejemplo, Y no me gusta y te doy la si información el alcalde, completa, si el ¿no? alcalde se enojó porque publiquen cosas de su vida privada, que a mí me parece grotesco, Eso que es se publique, que lo diga. Claro. Oye, ¿sabes qué? Este pero que no periódico publica cosas descalifique que no y tienen que lo haga claro. en ese A sentido. mí me parece que ese tipo de información no es importante para la Y ciudadanía. yo creo que Claro. en un asunto incluso Y es parte de la libertad de expresión también. tan, Sí. Incluso tan pequeño que salga diciendo eso, yo creo que eso nos muestra la manera en la cual podría reaccionar cuando las cosas se compliquen. Se dice que un administrador, cuando hay dinero, pues es un buen administrador. El caso es hay que verlo cuando no lo hay. bueno, también Entonces, una buena pareja, ¿no? así De es. esposos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay lana y todo. Pues, Lo decía Marco con mucho tino. O sea, si la ciudad no va caminando al ritmo que él quisiera, ahí es donde hay que ver la respuesta.
¿sí? Y una respuesta adecuada. Mientras esto sea miel sobre hojuelas, pues cualquiera es buen Y gobernante. que fue un día después del asunto de la reforma electoral, ¿no? Así Pero es. también dijo que el gobernador había chamaqueado a Pedro Kumamoto. Sí, pues este muchacho y Pues demás. sí. Entonces, bueno, pues claro que fue una semana no muy buena para Se el lo alcalde. pregunté a Pedro, hoy en la noche sale en Canal 44 la entrevista, que qué opinaba de eso, y respondió de forma muy elegante, por cierto. Omar. Mira, a mí también lo que me preocupa es que no es la primera vez que ocurre. Van por lo menos 3 ocasiones en que el alcalde se ha referido a los medios de comunicación de una manera beligerante y desproporcionada, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esto también se arregla desde adentro, pues, ¿no? O sea, si tú tuvieras una oficina de comunicación social suficiente o eficiente, podrías tener otros canales de comunicación que no sean los discursos públicos. Y aparte responder al medio con lo que publica, sí, claro. No, siempre hay derecho de réplica, ¿no? Sí, no, y es parte de la democracia que Ajá. responda el Del gobernante. ejercicio de gobierno y del ejercicio del periodismo. El asunto es si la palabra es la adecuada y si detrás de eso hay, digamos, una intolerancia hacia quien disiente con sus decisiones, que creo que eso es la parte más preocupante, porque no solo es el periodismo, son todos estos movimientos sociales y organizaciones que se oponen a proyectos y parece que se están oponiendo al progreso. Lo de ayer me pareció, hubo una manifestación de vecinos de ahí de la zona de Analco y San Juan de Dios, una manifestación afuera del Palacio Municipal, porque se oponen a un operativo que ha hecho la comisaría, donde están cerrando las calles desde abril pasado, y el comunicado que lanza la comisaría es: estos vecinos están siendo pagados por el narco y por el crimen organizado. Bueno, el comisario ya está Sí, totalmente... por eso era mi comentario Es que en el esas sentido son de que reacciones van al nivel de incompetencia, desproporcionadas. claro. También lo dijo aquí cuando estuvo el comisario hace algunos meses. Dijo que las críticas que le hacían por el WhatsApp, los amables radioescuchas, tenían que ver precisamente con eso, con infiltración del crimen organizado en nuestro WhatsApp. Vamos al corte, regresamos, ahora sí leemos todos los mensajes de WhatsApp. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 52 minutos, mensajes, dice 0220. Creo que Alfaro no ha dimensionado el impacto de las palabras en sociedad, ya que hoy en día los periodistas sufren más que nunca. El solo hecho de hacer periodismo en México ya es un gran riesgo y no es justo que hasta nuestros representantes los agredan. Saludos a cabina, dice Diego Venegas. 88-94, los votos que siguen saliendo a favor del PRI mandan señas que hay confianza todavía al partido. Pero coincidencia es que salen de las casillas donde el INE ordena abrir y que se niega a abrir todas las casillas para demostrar el fraude. Cuando PRI y PAN robaban, la mayoría de periodistas lo señalaban. Ahora que hasta ahorita no hay robo ni corrupción en el gobierno, todos los periodistas buscan otros medios para denostar. ¿De qué se trata? Dice Luis Rodríguez: sabemos que existen medios de comunicación que apoyan descaradamente a ciertos partidos políticos. Ellos también están en plena campaña en contra del primer edil tapatío. 8499, hola, muy buen día, saludos. Yo en mi persona y junto con mi familia nunca venderíamos nuestro voto. Creo que las instituciones sí nos dejan muchas dudas si en verdad nuestro voto es válido o lo manipularon. Al parecer el periodismo y los medios quieren seguir viviendo con el gran régimen del PRI. Para mí Alfaro es sincero y dice lo que siente, y el PRI no le parece algo y manda aniquilar a los periodistas. 6612, Iván Guzmán, del tema del Estado de México, el recuento marca errores que solo perjudican a Morena. Entonces, ¿cuál es el problema de la revisión de todas las boletas? Hay tanta información acerca de que la elección no fue limpia. Si nos dejamos, aunque sea otro estado, lo que nos espera para el 2018, les tiembla hablar en contra del régimen y se dan el lujo de decir que Venezuela es una dictadura. Estamos igual o peor. Me parece increíble que discutamos tanto sobre Venezuela en México, ¿no? Como si viviéramos en Suecia. 9440, por favor. No, bueno, ya se lo paso directamente a las dos personas que me aludes. Gracias, ahorita se lo paso. 6515, buenos días. Primero, gracias por su objetividad y por su neutralidad y congruencia. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué tantos votos al PRI otra vez? Sencillo. La gente no tiene que comer por un sándwich, un frutzi, todo lo demás venden su voto, su estado, su país, pobreza y desigualdad gracias al PRI. Yo la verdad de pronto no le echaría la culpa a la gente que peor lo pasa en este país por este tipo de resultados. No. Yo entiendo que para una persona que tiene que vivir al día, de pronto una despensa te resuelve, ese no es el asunto. El asunto es que hay autoridades electorales que lo permitan, claro, que haya dinero público desviado para esos fines. Creo que el debate no es tanto echarle la culpa a la gente. Sí, y además, ¿no? sumando a este comentario,
en esa lógica, suponiendo que así funcionara, no solamente quien está en esas condiciones de urgencia económica está votando de esa manera. Es decir, también es evidente que una clase bien colocada en nuestro país está apoyando proyectos, entre comillas, del tricolor. Gracias, Javier Enrique, muy buenos días a ti y a tus invitados, que por cierto es un placer escucharlos. Yo me quedo con esto y me preocupa para el 18, si esto pasó ahorita y no se puede hacer nada, qué preocupante se sigue viendo la política como negocio. Hablando de eso, todos los negocios que tienen los diputados con el gobierno de Peña Nieto, y ninguno ha renunciado hasta el día de hoy, ¿eh? Digo, me parece increíble. Y la mayoría de Lomelí. 700 millones de locales de Lomelí, 500 millones federales, y nadie ha renunciado. Eso en cualquier otro país medianamente digno sería un escándalo. Buen día, Enrique. ¿Qué se puede hacer para proceder en contra del IEM y de su fraudulento PREP, el cual a todas luces está manipulado para favorecer al PRI? Bueno, pues no, realmente no se puede hacer nada. Hay un ejercicio que está haciendo, sin embargo, y que también hizo Proceso, donde ellos documentan cómo cerca de 250,000 votos se pusieron de más. Que por cierto, ¿no? Lo publica en el Universal. Antes de ese ejercicio lo publica José Antonio Crespo, un muy buen politólogo del CIDE, donde va explicando los errores. Y lo digo que hizo un trabajo, sobre el 2000. Sobre el 2006. Pero donde dijo... Hablan las actas. Las actas, pero donde no dijo que realmente había habido un fraude en 2006, sino que había habido inconsistencias. En este ya tiene más dudas, por eso tiene mucha credibilidad lo que dice. Y los pobres, los necesitados, los jodidos que ganan, dice 9817. Buen día, uno de los panelistas se apeñanietó porque dije que Veracruz era la capital. Bueno, no, se refería yo que capital turística, económica, ¿no? Con lo sucedido en las pasadas elecciones es una muestra de que no solo se debe reducir o quitar el financiamiento de partidos. Francisco Jiménez, creo que debería anularse la elección en Estado de México y Coahuila. Eso lo veo prácticamente imposible. 95-97. Buen día, Enrique, me gustan estas mesas de debate. Resulta muy interesante escuchar sus diferentes puntos de vista. Felicidades. Es una gran decepción y verdaderamente me preocupa que a pesar de ver la situación del país con el PRI, nuestro nefasto y bueno para nada presidente, todos los gobernadores del mismo partido que han escandalizado los medios por sus robos de dinero, la cantidad de reformas inútiles que solo nos han venido a perjudicar, y podría seguir enlistando más sucesos. Haya habido votos para ese partido. Andrés Manuel la va a tener difícil, pero para mí es la única esperanza. Yo creo que ahorita que mencionan esto de anular las elecciones, me parece que si se llegase a anular cualquiera de las dos elecciones, sería un golpe más fuerte que incluso haber perdido la elección en su momento. Eso hay que descartarlo. Yo creo que está... Pero además hace años, hace más de una década que no anulan una elección estatal. 30-57, la última fue la de Morelia, ¿va? Local. Sí, la local, pero así estatal, gobernatura, hace muchísimo. Buen día, pues cuando gana el PRI de manera legal, todo es un fraude con la anuencia de las autoridades electorales, dice el licenciado García. 4286, la suma del PREP está alterada a favor del Mazo a la vista de todo aquel que haga la suma y aparte por el número de votos sí haría la diferencia. 6631, sin dar todo el crédito a la máquina electoral del PRI, difiero al creer que los mexicanos siguen votando por dinero. Quienes apoyaron triunfo de esta elección fue la obstinada obsesión a la 20 de AMLO y lo que Trump hace en Estados Unidos y Maduro en Venezuela. Dice también 1492, saludos, soy su servidor Alfredo Martínez para comentar que el peor error para México que hay se llama Trife, porque no da soluciones de derechos humanos por no defender lo que no debería defender. Dice 9520, Enrique, buen día, la capital de Veracruz es Jalapa, gracias. Perdón, 1490, lo que pasa es que la gente de México ya dice mejor ratero conocido que por conocer, es decir, ya hay muchas interpretaciones sobre por qué, que aparte la lanzó el doctor González. Gilberto, increíble que con tantas evaluaciones, gasolinazos, gobiernos corruptos y prófugos de la justicia, aún hay gente ciega y sin memoria histórica que sigue votando por el PRI. Eduardo, gracias por acompañarnos. Hombre, al contrario, Omar García, gracias por invitarme. Doctor Jorge Rocha, gracias por estar aquí. El lunes tenemos doble cita, a las 8 de la mañana entrevista con José Antonio Meade, secretario de Hacienda, y a las 9 nos visita Nezahualcóyotl Ornelas, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, para hablar de distintos temas de la agenda local. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes a las 9.